Bendito sea el Señor. Damos gracias al Señor por la bendición de estar esta noche congregados. Qué bueno que nos concede siempre esta dicha, esta oportunidad. Hermanos amados, por favor, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 10 al 12. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 10 al 12. Y leemos para la gloria de nuestro Señor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Querido Señor, gracias porque tenemos ante nosotros tu palabra ahora. Suplicamos que la utilices poderosamente para hablar a nuestros corazones, de tal manera que podamos ser enseñados, instruidos, corregidos, redarguidos, Señor, llevados a una condición en que nos parezcamos más a Cristo. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra nos dé la sabiduría, nos perfeccione, Señor, para hacer las obras que tú preparaste para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Usa tu palabra, Señor. Te lo suplicamos ahora. Tu palabra es poderosa, bendito Señor. El predicador no lo es, pero, Señor, tú quieres usar tu palabra para bendecirnos. Utilízala, te lo suplicamos, con poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos amados, el tema que queremos considerar en esta noche es la dicha de sufrir por Cristo. La dicha de sufrir por Cristo. Y el pensamiento que presenta el pasaje que estamos estudiando y que queremos que quede como verdad central en los corazones es el siguiente. Hermanos, el creyente ha de encontrar resistencia y oposición de parte del mundo debido a su identificación con Cristo. Esto es una realidad y es inevitable. Resistencia y oposición de parte del mundo para aquellos que se identifican con Cristo, los creyentes. Pero esto, hermanos míos, lejos de desalentarnos, de deprimirnos, incrementa nuestro gozo. Esto alienta nuestra esperanza. Esto asegura nuestra realización como creyentes triunfantes. Es lo que Cristo nos está diciendo aquí en este pasaje. Y nos dice que es bienaventurado aquel que por identificarse con él o a causa de la justicia, que es lo mismo, sufren persecuciones. Hermanos amados, hace un tiempo estaba viendo una escena sorprendente, bastante conmovedora, en un video. A cierto lugar llega un par de maletas y están abriéndola. Y de inmediato, cuando abren esas maletas, las personas comienzan a tomar de su contenido con deseo, con vehemencia, con lágrimas de alegría. Podríamos decir que literalmente le cayeron como pirañas a esas maletas. ¿Sabe usted qué contenían esas maletas? Contenían Biblias, porque eran lugares donde era un lugar donde la iglesia está siendo perseguida por su fe y no tienen la facilidad de tener el texto sagrado. No tienen la facilidad y la libertad de reunirse. Tienen que estar ocultos.
Hermanos amados, la persecución, como veremos más adelante en detalle, es una realidad. Siempre ha sido una realidad. El reino de Dios ha sufrido violencia continuamente. El reino de los cielos ha sufrido violencia continuamente en todos los tiempos. Y solo los valientes lo arrebatan. Para ubicarnos en contexto, hermanos, el pasaje que tenemos ante nosotros forma parte de el sermón del monte, el sermón de la montaña, y cae dentro de la porción que se ha denominado las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas no son otra cosa que una descripción del carácter del verdadero cristiano. Bueno, pues esta es, podríamos decir, la octava bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, cuando llegamos a esta parte, hermanos, el maestro está presentando a un creyente que ha sido transformado por la gracia de Dios, en quien se ha ido formando de una manera cada vez más creciente la imagen de Cristo. Estamos hablando de un creyente que se parece a Cristo. Y el mundo ve ese parecido. De modo que la reacción natural de un mundo que aborrece a Cristo es precisamente de aborrecimiento y persecución a aquellos que se parecen a Cristo. Ellos reaccionan entonces oponiéndose y persiguiendo a ese creyente fiel. Las bienaventuranzas entonces nos están presentando hasta este momento, hasta la octava bienaventuranza, a alguien que anhela a Dios. Bueno, y al presentarlo como alguien que anhela a Dios, se ve la realidad de un mundo que no desea a Dios, rechazando ese anhelo. Eso es lo que Cristo nos está presentando aquí. Pero vamos a verlo en un poco más de detalle, hermanos. ¿Qué es lo primero que Cristo nos presenta entonces aquí? Y que forma parte de nuestra verdad central como la parte A de la verdad central que leímos hace un rato, o que mencionamos hace un rato. Bueno, nos presenta el hecho de que los creyentes sufren por la justicia. Eso es lo primero. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Ahora, alguien podría preguntar, pero ¿hay persecución hoy día? Cuando nosotros escuchamos hablar de persecución, es muy probable que nuestras mentes se trasladen a los tiempos del apóstol Pablo, los cristianos perseguidos por el Imperio Romano. Tal vez pensamos en la Inquisición de parte de la Iglesia Católica, condenando, quemando, torturando creyentes. Podemos considerar que es algo distante de nosotros. Pero hermanos míos, la realidad es que hoy en el mundo la persecución no ha cesado. Todavía hay muchos que mueren por la causa de Cristo hoy en día. En todo el mundo hay una guerra espiritual, hermanos, donde el evangelio de Jesucristo se está difundiendo por todas las naciones y las fuerzas espirituales están luchando por mantener fuera la luz de esa predicación, de ese anuncio, de esa difusión de la verdad. Durante el siglo pasado, hermanos, se estima que unos 200 millones de cristianos fueron asesinados por su fe. Indonesia hasta la India y África, los creyentes son marginados económicamente, se les niega educación a sus hijos, son golpeados y torturados, son encarcelados y hasta asesinados por su fe. Es una realidad actual. La opresión es ilimitada. Pero esas son noticias que no llenan los encabezados de los diarios. Son pasadas, son ignoradas por los demás, por los grandes noticieros.
Hermanos, según la Enciclopedia Mundial Cristiana, más de 300 millones de cristianos viven en países donde existe severa persecución. Así que la persecución sangrienta se da aún en nuestros días. De modo que podemos decir que las palabras de Jesús son preciosas y consoladoras para millones de nuestros hermanos que hoy están viviendo en esos lugares. Y nosotros, hermanos, que tenemos el privilegio de disfrutar de libertad y respeto en el país que providencialmente nos ha tocado vivir, tenemos el compromiso, estamos llamados a orar por la iglesia perseguida. Pero hermanos míos, cuando hablamos de la persecución y el rechazo a la fe, no solo debemos pensar en la severa persecución contra cristianos en otras partes del mundo. La violencia contra los creyentes tiene diferentes manifestaciones y puede variar en intensidad. Según lo que nuestro Señor nos dice en el versículo 11, esta violencia puede expresarse por persecución que puede abarcar violencia de palabras, violencia física y violencia de exclusión o aislamiento social. Notemos cómo él dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Así que estas palabras de nuestro Señor son aplicables a nosotros, aun cuando no estemos siendo golpeados o despojados o encarcelados o muertos por causa del evangelio. Juan capítulo 15, versículo 20, ampliando más el concepto, nos dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y en Hechos 14, versículo 22, nos dice que el apóstol estaba confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y el famoso versículo de 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieren padecer, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Así que estos textos, hermanos, dejan bien claro que todos los que quieren vivir una vida piadosa sufren persecución. Eso quiere decir entonces que si eres cristiano, hermanos, estas palabras son para ti. Porque a causa de tu vinculación con Cristo, a causa de tu santidad de vida, la persecución ha de llegar a tu vida. El desprecio de un mundo que desprecia a Cristo ha de llegar a nuestras vidas. Lamentablemente, los falsos evangelios que proclaman los neoapóstoles y los neoprofetas predican prosperidad material sin sufrimientos. Pero hermanos amados, el verdadero evangelio de Cristo predica sufrimiento y persecución a causa de la verdad, a causa de la vida justa que vivimos para la gloria de Dios. ¿Por qué es tan absoluta la afirmación de que todos los cristianos sufrirán persecución? Bueno, porque el Señor Jesús conoce muy bien la naturaleza humana y sabe cuál es la reacción natural del hombre ante la justicia de Dios. La vida de un verdadero cristiano refleja la santidad y la justicia de Dios. Así que esto molesta a los que no aman a Dios. Por eso él asegura que la persecución habría de venir sobre los suyos, habría de venir sobre los suyos. Ahora, hermanos míos, es importante aclarar que nuestro Señor está hablando de una persecución que produce bendición, pero es la persecución que es por causa de Él. Persecución por causa de Cristo. El texto pronuncia una bendición sobre los perseguidos por causa de Cristo. Y es una clase específica de persecución. Es un tipo particular
de persecución. Notemos, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal sobre vosotros mintiendo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Así que hay que distinguir la persecución que es por causa de la justicia de la persecución que puede llegarle a una persona por otras razones. Porque hay personas, hermanos, que son perseguidos, quizás puedan llegar a ser perseguidos, porque están defendiendo una causa, están protestando contra un gobierno corrupto. Actualmente, por ejemplo, hay manifestaciones por doquier contra el racismo. Y escuchamos y vemos en las noticias continuamente del revuelo, las revueltas, quema de vehículos, etcétera, porque están protestando contra lo que consideran situaciones injustas. Pero hermanos amados, no es esto a lo que Cristo se refiere cuando dice ser perseguidos a causa de la justicia. La bendición entonces es para los que son perseguidos por hacer obras de justicia por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Bienaventurados los que están pasando dificultades del tipo que sea. ¿Es lo que está diciendo Cristo? No. Bienaventurados los que son perseguidos porque tienen un carácter fuerte o difícil. No. Bienaventurados porque se han enlistado en algún tipo de asociación que persigue, por ejemplo, combatir el cambio climático o cosas por el estilo, y debido a esto pueden llegar a tener oposición de parte de algunos. No es a esto que Cristo se está refiriendo. No se está refiriendo tampoco a aquellos que, cargados de fanatismo y falta de sabiduría, procuran dar testimonio de Cristo, desobedeciendo leyes, por ejemplo, donde se prohíbe el ruido en las calles, salir con una guaguita anunciadora a todo volumen, predicando a Cristo, o plantar unas bocinas en el parque y proclamar cuando está prohibido hacerlo, ser perseguido por esa razón, no es a lo que Cristo se está refiriendo aquí. Tampoco se está refiriendo a aquel que, por querer diferenciarse de manera exagerada de los demás, se prohíben cosas. Por ejemplo, no usar joyas, no maquillarse. Muchas mujeres inclusive hasta no desrizándose el pelo. No se refiere Cristo a sufrir contratiempos, persecuciones o burlas por este tipo de conducta. Es una bendición, hermanos, que va dirigida para los que son perseguidos por hacer justicia a causa de Cristo. Repetimos una y otra vez. Por ser misericordiosos, limpios de corazón, pacificadores, es decir, por ser como Cristo. Notemos, esta es la última bienaventuranza. Hasta ahora no se había hablado de persecución, sino que se había hablado de creyentes que, al reconocer su pobreza espiritual, vienen a Dios buscándole, buscando en él la fuente de vida, la fuente de salud, buscando la salvación, confesando y llorando sus pecados. Y entonces van creciendo en semejanza a Cristo.
haciéndose misericordiosos, limpios de corazón, pacificadores, y entonces se van pareciendo más y más a Cristo, y es aquí donde Cristo introduce la bienaventuranza de la persecución. Ahora, alguien podrá preguntar, pero ¿cómo es que se persigue a una persona que vive dando frutos de justicia? Alguien humilde, amoroso, pacífico, perdonador, paciente, sacrificado por los demás. Esa no es la imagen de alguien que deba ser perseguido, por el contrario, debería ser amado por todos, bien recibido por todos, alabado por todos. De hecho, encontramos que el mundo reconoce y hasta premia a los que de entre ellos se destacan por hacer el bien o por hacer algo heroico. El mundo premia a sus héroes, les levanta estatuas, les pone sus nombres a calles, barrios, edificaciones, hasta les dedican días en el calendario. Pero los creyentes que son como Cristo son perseguidos. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, un siervo de Dios que predicó acerca de este tema, Martin Lloyd Jones, nos da una explicación bastante convincente. Él nos dice, a los buenos y nobles del mundo que no están relacionados con Cristo, no se les persigue. Es algo muy extraño que esto ocurra. ¿Por qué? Bueno, porque a todos nos parece que son como nosotros mismos en nuestros mejores momentos. Es decir, las personas piensan, yo también puedo ser así con tal de que me lo proponga. Así que admiran a esas personas porque es una manera de admirarse a ellos mismos. Pero los justos son perseguidos porque son diferentes. Por eso los fariseos y los escribas odiaron a nuestro Señor. No lo odiaron porque Él fuera bueno, eso era innegable. Ellos lo odiaron porque Él era diferente. Había algo en Él que los condenaba. Sentían que su justicia los hacía aparecer muy poca cosa y esto les desagradaba. Creo que esta explicación de Martin Lloyd Jones es muy precisa, muy cierta. El mundo ama lo suyo, ya Cristo lo dijo. El mundo admira lo suyo. Levanta las estatuas y coloca en las portadas de las revistas a sus grandes, porque se ven a ellos mismos representados ahí. Pero cuando una persona se asemeja a Cristo, esa persona entonces está mostrándoles a ellos no una imagen elevada de sí mismos, sino su pecaminosidad, su perversión. Así que ellos aborrecen a los que son como Cristo. En Juan capítulo 3, versículo 20, podemos encontrar una razón bíblica de por qué el mundo aborrece al creyente. Allí nos dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así que cuando un creyente es y actúa como Cristo, su vida es luz y esa luz expone las malas obras. Y los impíos interpretan esto como una acusación. Así que nos aborrecen, nos persiguen, nos odian. No porque seamos buenos, sino porque no somos buenos según ellos. No reflejamos la bondad de ellos, sino la bondad de Dios. Tomemos el caso de Abel. Todo lo que Abel hizo fue ofrecer un sacrificio agradable a Dios. Y esto fue suficiente para que su hermano Caín se enojara de tal manera que lo matara. Caín se sintió acusado por la conducta santa y justa de Abel.
Y en lugar de reaccionar en humildad y arrepentimiento, le mató. El caso de David también es notable. David fue un siervo fiel a Dios y también a su señor el rey. Él defendió el reinado de Saúl con lealtad. Pero la justicia de David, en lugar de provocar agradecimiento en Saúl, lo incitó a perseguirlo y querer matarlo. ¿Cuál fue el mal de David? Ninguno. Su lealtad, su valentía, su justicia fueron interpretadas por el rey Saúl como un ataque, como una amenaza, porque él era malo, era perverso. Daniel fue perseguido por ser un hombre de oración y devoto al Señor. Y el mayor ejemplo que podemos citar, nuestro Señor Jesucristo. No hubo nadie más compasivo, más tierno, honesto, manso, pero su justicia era una constante y poderosa luz que exponía, aún sin palabras, la hipocresía de los fariseos. ¿Y qué hicieron? Terminaron matándolo. Por eso es que cuando nosotros estudiamos la parábola del hijo pródigo, ella no nos da una conclusión clara acerca de lo que hizo el hijo mayor. El padre fue a rogarle porque él estaba indignado al ver la bondad del padre, recibiendo al arrepentido pecador de su hermano, no tomándole en cuenta su pecado y reconciliándole otra vez en la familia. El padre fue a rogarle a ver si entraba en razón, si esa bondad del padre se contagiaba también al corazón del hijo mayor. Pero la historia se nos queda en suspenso. No sabemos qué hizo el hijo mayor. Sin embargo, cuando nosotros notamos en el contexto por qué Jesús hizo presentó esa parábola, encontramos que el hijo mayor estaba representando precisamente a los escribas y fariseos de su época. De modo que, ¿qué hizo el hijo mayor con el padre? Lo mató. Así como los escribas y fariseos mataron a Cristo. Esa es lo más seguro, la conclusión de esta parábola que nos deja en cierto modo inconclusa el Señor. Si eres creyente, hermanos amados, hermano amado, si eres creyente, si estás creciendo en gracia, asemejándote a Cristo, estarás con eso siendo una luz que expone la corrupción de los demás. Y la reacción natural del mundo es responder con persecución en forma de insultos, burlas, represalias, discriminaciones y en formas aún más drásticas. Es que, hermanos míos, si nosotros amamos la pureza, nuestra vida será una reprensión para los que aman la promiscuidad. Si nosotros amamos la modestia, nuestra vida será una amonestación a los que viven llamando la atención sobre sí mismos. Si nosotros andamos en humildad, estaremos exponiendo el mal del orgullo de los pecadores. Si somos puntuales, cumplidores en nuestros negocios, nuestros compromisos, amonestaremos aún sin palabras a los perezosos y que frecuentemente llegan tarde. Si hablamos con amor y compasión, seremos admonición a los que hablan con aspereza. Si somos espirituales, con la mirada en las cosas de arriba, nuestras vidas van a exponer a los mundanos a nuestro alrededor. Así que, hermanos amados, claramente, la persecución acompaña al creyente debido a nuestra identificación con Cristo.
Hay alguien que está abierto el micrófono, siervo, que lo puede cerrar. La persecución entonces nos acompañará por nuestra unión e identificación con Cristo. Nuestro Señor Jesucristo declaró, hermanos, que el mundo persigue al creyente porque recibe inspiración también de un ser maligno que gobierna sus vidas de pecado. O sea que aparte de aborrecernos porque ven en nosotros lo que condena su conducta pecaminosa, también tienen de parte de Satanás un incentivo adicional para aborrecernos porque pertenecemos a Dios. Juan capítulo 15, versículos 19 en adelante nos dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿Abraham no hizo esto? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y se escandalizaron y le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Tenemos un padre que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido asesino desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, está hablando de su propia naturaleza y personalidad, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que, hermanos amados, hasta ahora hemos visto la realidad de la persecución contra aquellos que son de Cristo, de parte de los del mundo. ¿Por qué? Porque somos como Cristo y ellos no lo son. Y al ser como Cristo evidenciamos precisamente que ellos no lo son, que viven una vida de engaño, de perversión, de falsedad, y que todas las cosas que emprendan producirán ruina. Como esta mañana estuvo el pastor predicando. Este mal global que está afectando al mundo es producto del juicio de Dios contra el pecado. Y los creyentes, hermanos, somos testigos de esta verdad. Innegable, no pueden negarla. Solo pueden atacarla, perseguirla. Jesucristo en una ocasión dijo a sus perseguidores, a sus atacantes, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién viene a señalarme algún error, algo que yo haya hecho mal, algún daño que les haya hecho? Nadie pudo hacerlo. Así que no podían negar su bondad, no podían negar su verdad, solo podían atacarla, perseguirla, ofenderla. Así es como actúa el mundo, así es como actuará el mundo. Hasta el mismo momento del día final. Apocalipsis, hermanos, nos presenta en sus últimos capítulos cómo el mundo entero, cuando Cristo venga, estará levantándose en armas contra Cristo. Los ejércitos de la tierra.
Claro, encontrarán allí la ruina definitiva en ese último enfrentamiento. Pero notemos cómo esa actitud de persecución, de rebeldía contra Cristo y contra los que son de Él, se ha mantenido, se mantiene y se mantendrá hasta el fin. Hasta el fin. Sabemos, hermanos, sabemos que no siempre, en todo momento y en todo lugar, somos objetos de persecución. Hay momentos específicos en que Dios, por su soberanía y su providencia, permite que tengamos paz, que la iglesia esté en paz, que los creyentes estemos en paz, que no tengamos problemas en la escuela o en el trabajo o en el negocio. Pero eso no significa que la persecución no esté a la puerta, como el león tratando de saltarnos encima. Puede haber un momento en que Dios por alguna razón nos permita estar en ese periodo de paz. Pero no debemos dormirnos y pensar, oh, que logramos conquistar el área de tal manera, someter el área de tal manera que aceptan nuestra relación con Cristo sin ningún tipo de reclamos. Al final se manifestará la intención de los corazones de aquellos que no son de Dios. Ahora, hay un punto para concluir esta primera parte que debo mencionar, que es muy triste y que ojalá no fuera necesario mencionarlo. Y es que, hermanos míos, lamentablemente, esta persecución no solo viene de fuera, sino que muchas veces también puede venir de dentro mismo, de nuestra iglesia, dentro de nuestro círculo de profesión cristiana. Porque no todos los que están dentro de la iglesia son verdaderos creyentes. Y a través de la historia, hermanos, algunas de las más feroces y crueles persecuciones contra los cristianos ha venido de personas que se llaman a sí mismos cristianos. Y nosotros mismos, hermanos, debemos cuidarnos de no ser de aquellos que persiguen a otros creyentes. Hay ocasiones que vemos a otros creyentes más piadosos que nosotros, más apasionados por la obra, más entregados al estudio de la palabra y a la oración. Hermanos que toman grandes riesgos por la causa de Cristo. Y en lugar de estimularlos y de dar gracias a Dios por ellos, llegamos a criticarlos, a juzgar sus motivos, sus intenciones, que quizá están buscando reconocimiento, que se creen más santos que todo el mundo. Hermanos, en lugar de sentirnos apocados por el avance y la pasión de otros creyentes, demos gracias a Dios por ellos y busquemos ser imitadores de lo bueno. El apóstol Pablo en más de una ocasión dijo que le imitaran a él en la medida que él fuera imitador de Cristo. Y el escritor de la carta a los Hebreos nos manda a mirar a los líderes, a los pastores, a aquellos que dan todo por la obra de Dios, que miremos su conducta, que imitemos su fe. No seamos entonces hallados, hermanos, persiguiendo a nuestros propios hermanos. Y no demos razón para que algunos acuñen frases terribles como estas. El único ejército que mata a sus propios soldados es el ejército cristiano. ¿Alguien acuñó esto? Quizás se sintió muy herido por cosas que vio, impactado por cosas que vio, persecuciones que vio dentro de la misma iglesia.
El Señor nos ayuda entonces a ser compasivos, hermanos, y a imitar a aquellos que bien se conducen y a procurar reflejar a Cristo en medio de la persecución. Así que lo primero que nos presenta el Señor acá es esto, la realidad de la persecución de aquellos que son suyos. Pero Él nos presenta también una segunda cosa, que hay bendición en medio de ese sufrimiento, en medio de esa persecución. Notemos, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro premio es grande en los cielos. Vuestro galardón, vuestra recompensa es enorme en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Que fueron antes de vosotros. Notemos entonces que Cristo no está presentando aquí una historia de tragedia, hermanos. No es una historia de tragedia, de tristeza, de pena. No. Él está presentando aquí una realidad feliz. Él está diciendo bienaventurados, felices, dichosos, extremadamente bendecidos los que son perseguidos. ¿Por qué? Bueno, él dice porque el reino de Dios les pertenece y porque un galardón grande les espera en los cielos. No, Jesucristo no siente lástima por los que sufren por su causa. Más bien Él se alegra por ellos, porque la recompensa que aguarda a los que sufren por la causa de Cristo, a los creyentes fieles, sobrepasa infinitamente todos los sufrimientos que puedan experimentar aquí. Claro que no es agradable el sufrimiento. Claro que no es agradable la persecución. Claro que no es agradable la tortura. Sabemos de creyentes a quienes el Señor fortaleció de tal manera que en los momentos de tortura cantaban alabanzas al Señor. Creyentes que no son hermanos de la narración bíblica. Se dice de creyentes que fueron llevados a ser quemados en la estaca y besaron la estaca donde iban a ser consumidos por las llamas. Se dice de cierto creyente que lo azotaron tanto que la espalda le quedó como gelatina y él dijo, ustedes me han azotado con rosas. Pero también hay otros creyentes que han sentido tanto temor en el momento de la persecución que han renegado de la fe en una primera oportunidad. Pero luego, como Pedro, fueron compungidos, convencidos, redarguidos por el Santo Espíritu y en la siguiente oportunidad entregaron sus vidas gustosos por Cristo. Que no es que es fácil el sufrimiento, no es que es deseable la persecución, pero hermanos, hay un misterio aquí, el misterio del gozo en medio del dolor, de la alegría en medio de la tristeza y del sufrimiento. Es un misterio porque es un milagro que solo puede existir donde hay una fe y una esperanza en un gozo y en un placer mucho mayor que el dolor y el sufrimiento experimentado. Hace poco leí una frase de Matthew Henry y la compartí en mi muro, donde él dijo, el que tiene la cabeza en el cielo no debe temer poner los pies en la tumba. Efectivamente, el que tiene la cabeza, su esperanza, su corazón, sus anhelos, su seguridad en el cielo, no tiene temor ante la tumba, no le estremece la tortura. Hermanos amados, hay una estrecha e inseparable relación entre el sufrimiento en el creyente y su esperanza de recompensa. Cristo dijo, vuestro galardón es grande.
obedecer a Dios, hacer el bien, aún sufrir la muerte misma por causa de Cristo, nunca es un perjuicio, nunca perjudica. Claro que puede doler, pero nunca perjudica. Cristo lo asegura, porque Él nos manda a gozarnos, a alegrarnos al sufrir por su causa. Sufrir por su causa. Hermanos míos, estar en momentos de prosperidad, en verdad es deseable, sí. Pero es fácil gozarse en medio de la prosperidad. Cuando tenemos bienes, comodidades, claro que es fácil gozarse, pero es un gozo que proviene sencillamente del beneficio momentáneo que nos da ese bien, esa comodidad. Ahora, cuando nosotros estamos en un momento de adversidad en que perdemos todo y lo único que nos queda es Cristo, nuestra falta de gozo en esa situación es un reflejo de que Cristo no es suficiente. Pero cuando estamos gozosos, hermanos, entonces damos un poderoso testimonio de que tener a Cristo es tenerlo todo. De modo que una de las cosas que más glorifica a Cristo es nuestro gozo en medio de la adversidad. Hermanos míos, una religión, una profesión de fe basada secamente en la fuerza de voluntad y la obligación del deber no suele ser efectiva. Solo produce legalismo, no personas que son amantes de Dios, no. La manera más efectiva de vencer las insinuaciones del pecado de raíz y vivir vidas radicalmente entregadas a Cristo es perseguir un gozo, un placer superior. Entonces Cristo dice, gozaos, porque hay un placer superior. ¿Cuál es ese placer superior? ¿Cuál es la recompensa por la cual los que sufren persecución han de regocijarse y de saltar de gozo? Bueno, en Juan 16:22 nos dice, vosotros ahora tenéis tristeza, Cristo dijo a los discípulos, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Y en 17:3 del Evangelio según San Juan, él nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que la recompensa, hermanos, es ver, es conocer a Cristo en toda su gloria. Los que sufren persecución aquí por Cristo recibirán de Cristo allá en la gloria. Tienen ya a Cristo aquí. Tenemos ya la bendición, la consolación de Cristo aquí. Pero hermanos amados, lo que nos espera en la gloria es inimaginable. Como ya hemos dicho, por eso es que la Biblia tiene que recurrir a comparaciones cuando habla de la vida futura. Recurre a comparaciones utilizando las cosas que se consideran más preciosas en el mundo. Oro, piedras preciosas, perlas, ríos de aguas cristalinas, árboles exuberantes, ciudades fuertes y amuralladas. Porque describir de manera precisa la gloria que espera a los creyentes es sencillamente imposible en palabras humanas. Por eso el apóstol Pablo dijo que cuando él fue trasladado al tercer cielo, él escuchó y vio cosas allá que no encontraba las palabras para describirlas. Así que Jesús dice, alégrense, alégrense cuando pasen por oposiciones, por persecuciones. Eso es una bendición.
Si están sufriendo por mi causa, eso es una bendición. Es una bendición aquí y el galardón que les aguarda es incomparable. Incomparable. Concluyendo entonces, hermanos, miremos de cerca cómo el Señor, cuando nos manda a consolarnos, a fortalecernos en fe, en esperanza, Él dirige nuestra vista a aquellos que han sufrido ya por la causa de Cristo. Notemos cómo Él dice, así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y es que indiscutiblemente, hermanos, una manera de ser fortalecidos y llenarnos de esperanza en medio del sufrimiento a causa de la persecución es considerar la gran nube de testigos. Es decir, aquellos que lo han dado todo por Cristo. Considerar frecuentemente las vidas de aquellos creyentes del Antiguo Testamento mencionados en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que sufrieron gran pérdida y escogieron sufrir voluntariamente porque tenían la mirada puesta en el galardón. Considerar a estos santos del antiguo tiempo, hermanos, alienta, fortalece nuestra esperanza. Pero también familiarizarnos con los testimonios de aquellos que lo han dado todo por Cristo en la historia del cristianismo. Considerar, por ejemplo, a John Bunyan, el que escribió El progreso del peregrino. Él fue encarcelado por predicar el evangelio y se le ofreció la libertad con tal que no volviera jamás a predicar. Pero él rechazó la oferta, prefirió seguir preso, aún que su familia, su esposa, sus hijos, inclusive una pequeña ciega que tenía, hija ciega, estaban padeciendo necesidad. Él prefirió entregar su vida y la de su familia a la soberanía divina, sufriendo la persecución y los vejámenes con tal de ser fiel a Dios. ¿De dónde surgió este denuedo? ¿De dónde surgió esta valentía? ¿Qué los movió a arriesgarlo todo? Quizá alguno podrá pensar que eran personas extraordinarias, eran personas muy comprometidas. Yo no puedo llegar a ese nivel. Hermanos, es un error pensar que eran hombres excepcionales. No, eran hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Sus ejemplos no están ante nosotros para que los admiremos como supercreyentes, sino para que junto a ellos pongamos nuestra mirada en la recompensa del cielo y recibamos la persecución saltando de gozo cuando tengamos que sufrir. Spurgeon dijo en una ocasión que la persecución es una bendición peculiar de los elegidos de Dios y que por sufrirla ocupamos un lugar alto en la lista de honor del Señor. Notemos, por ejemplo, como en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos ha sido llamada el salón de oro o la lista de oro de la fe, de los héroes de la fe. Salón de la fama de los héroes de la fe. Spurgeon dijo, el único homenaje que la impiedad puede rendir a la justicia es perseguirla. Perseguirla. Y John Piper, siervo de Dios, aún vive, nos dice que Dios ha retirado de nosotros el riesgo eterno. O sea, ya no tenemos condenación. Estamos seguros por siempre. Él ha retirado el riesgo eterno, pero nos llama al riesgo temporal. Es decir, estamos seguros en la vida o en la muerte. Nos espera lo mejor de lo mejor, lo más alto, lo más excelso. Pero mientras estemos aquí en la tierra, estaremos expuestos al riesgo temporal, la persecución
los vejámenes, los insultos. Pero esa es una bendición para nosotros. Benditos aquellos que sufren por el Señor. Ahora es importante que si alguien que está escuchando no es creyente, se examine, se vea en esta declaración de Cristo. ¿Eres perseguido o eres perseguidor? ¿Te identificas con Cristo, su bondad, su pureza, su santidad? ¿Tienes la vista puesta en el cielo? ¿O vives tu vida conforme a los estándares de este mundo, prefiriendo las cosas de esta vida y por consiguiente despreciando y persiguiendo a los que hablan de una eternidad de gloria en Cristo? Si estás en una posición de perseguidor de la verdad, es necesario que ahora recapacites, reconozcas tu error y vengas en arrepentimiento y fe a Cristo. Cristo dijo, bienaventurados los que sufren a causa de la justicia. Pero Cristo ha de decir, malditos a aquellos que permanecen persiguiendo y haciendo sufrir a aquellos que aman la justicia. Ha de decirles, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y quién es el diablo? Un enemigo, dice la Biblia, un acusador, un adversario, un difamador, un homicida, un mentiroso, un perseguidor de la verdad. Al tú identificarte con este personaje, te identificas como hijo de él e irás a parar a donde él va a parar. Así que no es más sabio elegir ahora, desear ahora pertenecer a Cristo y sufrir por su causa si es necesario y entrar a la gloria eterna, que disfrutar ahora de placeres temporales, desechando la verdad y sufrir el castigo de la condenación eterna? Entonces, ¿eres perseguido o eres perseguidor? El Señor, en su misericordia, por su bendito Espíritu, te haga mirar tu condición ahora y te quebrante, te dé luz, te traiga ahora al arrepentimiento y a la salvación. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por permitirnos en esta noche considerar tu palabra. Señor, en verdad, independientemente de que por razones tuyas, tú permites que las vidas de muchos cristianos sean durante mucho tiempo sin contratiempos temporales, sin persecuciones. Lo cierto es que en general la persecución es una característica de los creyentes, el sufrir la persecución. Señor amado, pero qué bueno que nos alientas y nos presentas la dicha, el gozo de que aún esto redunda para bien nuestro, abunda para bien nuestro y acumula bienes, tesoros, galardones, recompensas en la eternidad. Oh Señor, gracias, porque cada cosa en la que tú nos permites vivir como hijos tuyos, tienes un propósito, Señor, de glorificar tu nombre y de enriquecernos. Te damos gloria por ello, Señor. Te damos gloria por ello. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque pagaste la deuda de nuestro pecado